¿Te has preguntado qué debe hacer tu equipo cuando tiene la pelota para seguir manteniéndola, acumular una buena secuencia de pases, instaurarse en campo rival y conseguir finalizar las jugadas? En el vídeo de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de superioridades que existen en el fútbol. Y es que Paco Seirulo, en su último libro ADN Barça, las ha descrito. Por cierto, te dejo el enlace de este vídeo aquí abajo en la descripción. Si te gustan los vídeos que hacemos en este canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle al botón de me gusta. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. ¿Qué es una superioridad? Según la RAE, es la preeminencia, excelencia o ventaja de alguien o algo respecto de otra persona o cosa. Y es que hemos de entender que el juego es un continuo de relaciones e interacciones entre los distintos jugadores que conforman un equipo y los jugadores que conforman el equipo rival. Por tanto, cuando hablemos de superioridades, también podremos hablar de ventajas relacionales. En este sentido, podemos encontrar 5 tipos. La primera es la ventaja numérica, y es aquella en la que la organización de nuestro equipo dispone en un espacio acotado en torno al balón de mayor número de jugadores propios que de rivales en ese espacio-tiempo. La segunda es la ventaja posicional, que es aquella que se logra mediante el posicionamiento y ubicación de alguno de nuestros jugadores respecto a uno o varios contrarios que están ordenados según cierto sistema de juego. Es decir, que estamos bien posicionados y con una ubicación adecuada para poder sacar ventaja cuando recibimos el balón respecto del adversario. La tercera es la ventaja cualitativa, y es aquella en la que, en un enfrentamiento individual, las cualidades de nuestro jugador pueden ser superiores a las del rival. La cuarta es la ventaja condicional, que es aquella en la que en un espacio determinado tenemos uno o varios jugadores con unas capacidades físicas superiores a las de nuestro rival. Y por último, la quinta son las ventajas socioafectivas, que es aquella en la que en un espacio determinado la suma de capacidades de 2 o más jugadores de nuestro equipo es superioridad a la capacidad de contrarrestar esas cualidades por parte de los rivales. Vamos a ver varios vídeos que nos aclaren y nos faciliten entender estos conceptos. La primera superioridad que vamos a ver es la numérica. Vamos a ver un corte del Paris Saint-Germain en la que hay un cambio de juego entre lateral izquierdo con lateral derecho y este controla hacia adelante y enseguida se va a por el lateral contrario, buscando el 2 contra 1 de lateral y extremo contra lateral rival. En este segundo corte también del PSG podemos ver cómo hay una circulación en la frontal del área que acaba en balón en extremo y una superioridad de 3 contra 2 entre lateral, extremo e interior, que además finaliza en gol. El segundo tipo de ventaja que encontramos son las posicionales. Aquí vamos a ver un corte del Barcelona donde van a intentar buscar la superioridad posicional de Rafinha, lo vemos aquí dibujado, ¿vale? Cómo tendrá espacio y tiempo para encarar e ir hacia la siguiente línea. En este segundo corte vamos a ver cómo consigue Koundé encontrar una ventaja posicional identificando el espacio a ocupar e yendo a por él en una buena ubicación y un buen posicionamiento para darle continuidad a la jugada. La tercera ventaja es la cualitativa y aquí ahora mismo uno de los jugadores más determinantes es Lamine. Vamos a ver un par de cortes donde el Barça lo busca constantemente en una zona donde aparentemente puede recibir y ser peligroso, aunque a veces también existe el mérito del rival, como en el primer corte, que lo obligan a acabar jugando para atrás, o por ejemplo en el segundo corte que vamos a ver,
donde sí que recibe con espacio-tiempo y puede combinar rápido y acaba generando la situación de gol. La cuarta es la condicional, y aquí no se me ocurre mejor jugador que Mbappé, que cuando arranca y empieza a correr es muy difícil pararle. Aquí podemos ver la primera acción en el Mundial de 2018 en la que le hacen penalti, y en el segundo corte como Giroud ya lo encuentra en carrera y aquí es un jugador letal. Y por último, la quinta es la socioafectiva. A continuación vamos a ver un corte de posesión, que es salida de balón del Barça en una secuencia de pases muy larga contra el Valencia, en la que es capaz de dominarle mediante el balón, de someterle e instaurarse en campo rival. Y además, fijaros en el poseedor de balón, que siempre es capaz de intentar mejorar con su pase la acción del receptor. Siempre procurando darle espacio-tiempo, y aquí además podemos observar otros tipos de ventaja como la posicional, en este caso fijaros en la min, o la numérica. Y estos son los 5 tipos de superioridades que podemos encontrar en el fútbol. Déjame aquí abajo en comentarios cuál es tu preferida o cuál prefieres que tus jugadores consigan encontrar en un partido de fútbol. Y por cierto, si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta. Nos vemos en el siguiente. Abrazo de gol.